Hola, buenas tardes. Somos Sara Cancela Pose y María Bobadilla Pérez, somos de la Universidad de La Coruña y venimos a presentar nuestro trabajo sobre un trabajo que hemos llevado a cabo sobre el plurinfantil en Galicia, que es un estudio sobre la implementación del programa Edulingüe 2020 que lanzó en el año 2017 la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia. Edulingüe 2020, Estrategia Gallega de Lenguas Estrangeras 2020, nos dice la Xunta de Galicia que debe ir ligado a la aplicación del método AICLE, que pretende el refuerzo de aprendizajes de la lengua extranjera a través de su utilización como instrumento de aprendizaje y vehículo de comunicación. En este estudio se hablará sobre los objetivos, la potenciación de las lenguas extranjeras, la metodología AICLE, se detallará el estudio de caso y la metodología empleada, se hablará sobre el análisis de resultados y se resaltarán las conclusiones y limitaciones de este estudio. En el presente trabajo de investigación que presentamos hoy, nos hemos planteado descubrir cuál es la situación real de la aplicación de la metodología AICLE en el primer año de implementación del programa Edulingüe 2020 en Galicia, en el contexto de un centro concreto plurilingüe. Para ello nos hemos marcado una serie de objetivos específicos relacionados con este mismo. Es decir, en primer lugar, nos interesa comprender cómo afecta la implementación de CLIL en la adquisición de esos contenidos. También descubrir qué formación tiene el profesorado CLIL y si se pone en práctica esta metodología en concreta en el aula. Nos interesa también reconocer si los principios pedagógicos de CLIL, de los que hablaremos más adelante, son trabajados en el aula y describir cómo afecta el dominio de la lengua extranjera por parte del profesorado en el aula CLIL. La metodología AICLE tiene su origen, tiene algunos de sus antecedentes más recientes en los programas de inmersión lingüística en Canadá. En los años con las políticas de potenciaciones de lenguas extranjeras que siguen las pautas marcadas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en las que se potencia el plurilingüismo, empiezan a surgir ya más teóricos, más estudios sobre la aplicación metodológica de AICLE. En el año 2010, Coyle, Hood and Marsh publican su libro CLIL, en el que definen CLIL como un enfoque doble, en el cual la lengua extranjera es utilizada para el aprendizaje y la enseñanza la enseñanza integrada del contenido y lengua. En la siguiente diapositiva hemos esquematizado algunos de los principios de CLIL en los que, por falta de tiempo no vamos a poder profundizar en ello. Es importante, por ejemplo, destacar que está basado en las teorías de Leo Vygotsky, del scaffolding, del andamiaje, y en el que es muy importante apoyar, utilizar diferentes recursos de andamiaje para apoyar la adquisición simultánea de contenidos y lenguas. Entre ellos, por ejemplo, es el uso de la L1, de la lengua 1 en el aula. Si en las metodologías comunicativas, en las clases tradicionales de inglés, la L1 tradicionalmente no se debe utilizar, en este caso en el aula de CLIL no es un recurso que se puede utilizar. Además, también está basada en las teorías también de Cummins, ¿verdad? De ese common underlying proficiency that all of us, que todo el mundo tenemos en la adquisición de lenguas. Y de Cummins vienen también estos principios de Vicks y Kalb, ¿verdad? Tiene que haber en CLIL un desarrollo progresivo de las destrezas básicas de comunicación, las famosas Vicks, a esa competencia cognitivo-académica que es un poco más desarrollada y hay que irla programando gradualmente. Por supuesto, en CLIL es muy necesario el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Y establecer pautadamente un progresivo dominio de las 4 destrezas. Como en cualquier aula CLIL, es muy importante el desarrollar tareas flexibles, abiertas y enfocadas al contenido, sin olvidarnos también de la cuestión lingüística. Y en la medida de lo posible intentar también diseñar un contexto de aprendizaje en el que sea interactivo y también en grupos pequeños que faciliten la comunicación del alumnado.
tras haber contextualizado muy brevemente lo que es la metodología AICLE y la potenciación de lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de Galicia, pasamos a detallar nuestro estudio de caso. En primer lugar, lo que establecimos fueron una serie de preguntas de investigación. La primera son los resultados obtenidos con la metodología AICLE más satisfactorios que aquellos con metodologías tradicionales en lo que a adquisición de lenguas extranjeras se refiere. También nos interesa ver en qué medida influye el nivel de dominio previo de la lengua extranjera por parte del alumnado a la hora de aplicar la metodología AICLE en el aula de educación infantil y qué influencia tiene la formación AICLE y el dominio de la lengua extranjera por parte del profesorado en este proceso de enseñanza de aprendizaje. ¿Es verdaderamente aplicada la metodología AICLE en el aula de educación infantil en este primer año de implantación? Y, finalmente, es ver con qué frecuencia se utiliza la L1 o la lengua materna durante las sesiones AICLE en educación infantil. Pasando a hablar sobre la metodología de este estudio de caso, la calendarización se llevó a cabo a lo largo de 3 semanas en un colegio plurilingüe situado en A Coruña, cuyos participantes del estudio fueron los estudiantes, los alumnos y alumnas de quinto de educación infantil y el profesorado que impartía la clase en educación infantil utilizando la metodología AICLE. Y las técnicas empleadas fueron la observación participante, las entrevistas y el cuestionario. En relación con la observación participante se deriva que no se utiliza la metodología AICLE porque se confunde la clase de AICLE con la clase de inglés. Además, no se utilizan las nuevas tecnologías y no hay trabajo por proyectos. Hay una inadecuada alternancia de código, translanguaging, code switching, y no se basa en las 4 Cs. En relación con las entrevistas y cuestionarios se advierten diferencias significativas entre ambas técnicas e instrumentos. En las entrevistas se advierte el desconocimiento de la metodología AICLE, la no utilización de ese método y no cuentan con formación en metodologías para el plurilingüismo. En los cuestionarios, por su parte, afirman conocer la metodología AICLE, utilizan la metodología AICLE en clase y dicen tener formación en metodologías para el plurilingüismo. A continuación pasamos a plantear las conclusiones y las limitaciones que hemos llevado a cabo en este estudio. Por un lado, las actividades son individuales, por lo que solo favorecen el discurso de maestros y maestras. En su lugar, sería más recomendable actividades en pequeños grupos. Exactamente. En este modelo todavía el profesor es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, con lo cual es necesario diseñar actividades en las que el alumno pueda poner en práctica las destrezas comunicativas. Por otro lado, la utilización de VIX y CALP. Hay un input poco accesible al alumnado con un lenguaje muy coloquial. En su lugar, podrían tener más presentes las habilidades cognitivas académicas necesarias para adquirir esa competencia lingüística. Muy bien, vamos a ver. Y las actividades de los talleres son llevadas a cabo en lengua extranjera, con lo cual no se generan oportunidades para hacer un uso adecuado de la L2. En su lugar, sería recomendable hacer actividades específicas diseñadas siguiendo los principios AICLE. Integrando las 4 Cs que muchas veces nos hemos dado cuenta que realmente lo que hacen es una metodología tradicional de enseñanza de lenguas extranjeras y en las que no se le da suficiente valor al contenido, a las 4 Cs integradas: contenido, cognición, comunicación y, sobre todo, cultura. Y, por último, los recursos multilingües que se limitan a la adquisición de vocabulario aislado. En su lugar, deberían estar englobados dentro de una propuesta de trabajo. Todo esto, vamos a ver, en cuanto a la aplicación de AICLE en Galicia, nosotros entendemos que, claro, es una aplicación que en Galicia comenzamos con la red de centros plurilingües en el año 2010. Por supuesto, aquellas carencias que notamos en la potenciación de lenguas extranjeras en educación infantil son debidas a que realmente 10 años es un contexto, es un periodo de tiempo muy breve para poder observar una aplicación completa de la metodología AICLE. Por supuesto, el profesorado todavía no está formado, pues porque no hemos tenido tiempo material de formar todo el profesorado en Galicia en estas metodologías. Y sí percibimos que quizá un nivel B2, que es el único requisito que se pide al profesorado para impartir docencia en estos centros plurilingües, en las secciones bilingües, quizá no sea suficiente. No obstante, sí estamos notando poco
a poco por parte del profesorado más interés en participar en estos programas plurilingües y en potenciar sus lenguas extranjeras. Lo que sí que notaríamos, lo que sí que sería necesaria, ¿verdad?, es una mayor puesta en valor del trabajo que llevan a cabo aquellos centros y aquellos profesores que intentan potenciar las lenguas extranjeras en nuestra comunidad autónoma. Queremos terminar agradeciéndole a todos su atención y disculparnos por la brevedad de algunos contenidos que hemos presentado, que quizá no hayan servido para clarificar algunos de los puntos de nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias una vez más. Y gracias a todos por su atención.